Verso 13: ciertamente te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre. Pueden sentarse, hermano. Quiero decirles que hoy es un día fundamental para cada corazón presente. Y cuando usted oía a los niños declamar el Salmo 118, usted tiene que saber que el Salmo 118 es el centro de la Biblia, el corazón de la Biblia. Y hay un versículo que es el mero corazón. El versículo dice: no me moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Padre Celestial? Así como el Salmo 118 es el corazón de nuestra actual Biblia, el momento en que el rey Salomón dedica este templo que él fabricó para dar gloria a Dios, en ese momento está sucediendo algo importante en la historia humana. Han pasado 3000 años de Adán a Salomón, y han pasado 3000 años de Salomón a hoy. ¿No le parece a usted que es interesante cómo Dios puso en el corazón de la historia el templo más glorioso que ha conocido este mundo para honrar a Dios? Precisamente en medio de la historia, Dios permite que su pueblo Israel haya progresado tanto que puede construir un templo de oro puro, un templo invaluable. Y bendijo Dios a Salomón y al pueblo con tanta riqueza que, para que usted entienda lo que ellos tenían, ellos tendrían en ese tiempo lo que sería 3 veces la riqueza total de Estados Unidos, o sea, 900 billones de dólares. La nación más rica de la tierra no tiene lo que tuvo Salomón y su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios puede bendecir? Un lapsus de 40 años, Salomón honró a Dios construyendo este templo. Dios bendijo a Salomón y él le ofreció: te voy a dar lo que me pediste, que fue sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Amén. Pero también te adiciono riquezas, hacienda y honra. Y Dios le dio a Salomón todo eso sin medida. Usted no tiene una idea de la riqueza del rey Salomón, porque no existe nadie en este mundo, ni existirá, que sea tan rico como él, por la cantidad de oro puro que él cada año le ingresaba y que heredó de su papá. Pero él quiso honrar a Dios con ese oro, con esa riqueza, y ahí se construyó un templo apoteósico, un templo único. Para este tiempo, para esta época, había en el mundo un imperio. Y eso permitía que se habían desarrollado 127 naciones. Y todas estas naciones tenían en total 50 millones de habitantes. Y no había nadie que no conociera que había un templo en Sión, un templo en Jerusalén, construido con esa semejante gloria. No había ninguna nación que no tuviera copias de la ley de Moisés. El primero que escribió fue Dios, en tablas de piedra con su dedo. Dios le enseñó a Moisés a escribir, y Moisés le enseñó a la humanidad a escribir. Por eso tenemos Biblia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la Biblia? Amén. Dios aquí hizo algo grande. Yo quiero decirles algo, hermano. La primera vez
que Dios hizo un templo. En realidad un templo es para que haya un altar. Y un altar es para hacer sacrificios. Usted no ve que aquí en esta iglesia haya altar. Aquí no hay. Lo que hay es un púlpito de madera. ¿Por qué no hay altar aquí? Porque ya la iglesia no necesita sacrificar nada, porque ya Jesucristo murió en la cruz una vez y para siempre. Y eso es suficiente. No necesita otro sacrificio. Si a usted le dicen que se ocupa otro sacrificio adicional al de Jesús, le mienten. Ya no se ocupa un altar. Pero si Jesús no hubiera venido, aquí habría un altar. Y nosotros estuviéramos derramando sangre de animal. Tipo de la sangre que Jesús habría de derramar en la cruz. Pero ya hace 2000 años Cristo vino, fue a la cruz y derramó su sangre. Y Él efectuó la redención, está terminada. Ahora lo que se ocupa es contar, pregonar, dar a conocer. No se ocupa más sacrificio. Ya el sacrificio fue hecho hace 2000 años. Ya el Padre lo aceptó. El Espíritu Santo lo aceptó. El Verbo de Dios lo aceptó. El sacrificio de Cristo es totalmente perfecto ante los ojos de la divinidad. Y por la fe en lo que Él hizo somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa ser salvos? Que necesitamos el perdón de los pecados para ir a vivir con Dios. Si usted no tiene el perdón de los pecados, o si se lo dieron con otro mecanismo, le engañaron. Porque no hay perdón de pecados sin derramar sangre. Y no puede ser cualquier sangre, tiene que ser la sangre de Jesucristo. Amén. Porque escrito está, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Cristo vino a darles socorro oportuno. Y Cristo hizo el primer culto en el Edén. Fabricó un altar, sacrificó 2 animales, uno por Adán, uno por Eva, y con las pieles de esos animales le confeccionó vestidos de justicia. El primer altar se conoció en el Edén, en el huerto de Dios. Después Adán y Eva fueron expulsados del Edén por el pecado. Pero ellos salieron salvos del Edén. No salieron condenados por su pecado. Porque ellos recibieron la noticia de Cristo de que había esperanza para Adán y Eva. ¿Cuál esperanza? Ellos tuvieron que poner las manos sobre aquellos animales y confesar el pecado que habían cometido. Y esos animales fueron degollados por Cristo y derramaron su sangre. Y de esa forma Cristo les explicó a ellos el Evangelio. Tiene que haber una víctima, el justo. Una víctima inocente muere por el culpable. Esa es la justicia divina. Ese fue el primer altar, el primer templo y el primer culto. Después fueron expulsados del Edén y sus hijos empezaron a hacer su culto. Caín hizo su culto, pero lo hizo mal. Ya empezó mal. La siguiente generación empezó mal. Abel hizo el culto, hizo bien, pero le costó la vida porque su hermano lo mató por envidia. Como usted ve, tanto Abel como Caín reciben el mismo mensaje de papá y mamá, pero ya Caín actúa mal. Hoy día pasa igual. El mensaje es el mismo, es la Biblia, es la palabra de Dios, pero hay unos que lo reciben, hay otros que lo cambian.
Y Dios no admite que le cambien su palabra. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él no admite que usted le cambie lo que Él ha establecido. Por eso, cada vez que algo sucedía y un patriarca tenía que actuar, lo primero que hacía era un altar para ofrecerle a Dios sangre. Cuando Noé participó en el diluvio, terminó el diluvio y él hizo un altar y ofreció sangre. Todo patriarca ofrecía sangre. Un altar, llamaba a la familia, hacía culto y ofrecía sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Patriarca Abraham hizo altares por todo lado en Canaán, en el Medio Oriente, y esos altares se convirtieron en templos, donde personal fue dejado por Abraham para dar a conocer al único Dios verdadero. Había más gente y habían otras ideas y habían otro tipo de altares, pero Dios dijo a los judíos: cuando lleguen a Canaán, destruyan todos los altares de la competencia. No acepto ningún altar de la competencia. Solamente va a haber un altar, solamente va a haber un templo, y ese templo es el que construyó el rey Salomón en el monte Sión, en Jerusalén. Este templo hoy día no existe porque fue destruido en el año 70 por los romanos. Pero Dios tiene un propósito. Ahora, Salomón, cuando hizo este templo, quiso que todo el pueblo participara de aquella celebración. Quiso que todos los líderes estuvieran presentes, ancianos, jefes, principales, con el objeto de subir el arca. El arca estaba en Silo y había que encaminarla hasta el lugar santísimo en Jerusalén. Los sacerdotes levitas eran los únicos que podían alzar el arca, y ellos se encargaron de alzarla. Cualquiera otro que tocara el arca caía muerto. Pero dice aquí la escritura que Salomón y el pueblo ofrecieron incontables víctimas de sangre al momento de sacar el arca de donde estaba. El arca estaba en la casa de un jebuseo, Hernán. De ahí fue trasladada al lugar santísimo construido en el templo. Y ellos ofrecieron sangre, 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 para que el pueblo vea: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Imagínense lo que era para el pueblo ver tanta sangre, todo el día sangre, sangre, sangre. Animales degollados, sacerdotes degollando animales, para que el pueblo se educara y comprendiera que Dios a su tiempo iba a enviar el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como señaló Juan el Bautista. Y este se llama, ¿cómo? Se llama Jesucristo. Ahora, el arca fue trasladada al lugar santísimo. Lugar santísimo es un aposento de 9 por 9, 81 metros cuadrados, donde habían 2 querubines de oro puro, con madera de olivo. Esos querubines estaban encima del arca, o mejor dicho, cubrían el arca con sus alas. Las alas de los querubines medían 4 metros y medio. Cada querubín tenía la mitad del aposento y el otro la otra mitad, de manera que cubrían toda el arca. El lugar santísimo era un lugar que para Salomón no era asequible. Él no podía entrar ahí. Los levitas y los sacerdotes no podían entrar ahí.
Solo quien podía entrar, el sumo sacerdote, el día de la expiación, una sola vez al año. Nadie más podía hacer ingreso al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar velado, donde estaban los querubines y donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año a hacer expiación por el pueblo. Cuando terminaba la expiación, salía afuera y levantaba las manos y anunciaba la buena noticia de que había perdón de pecados para el año que sigue. O sea, un año de perdón. Así vivió el pueblo judío de año en año de perdón, experimentando un perdón parcial, año por año. Por eso es que para los judíos no tener templo es lo peor. No tener altar es lo peor, porque no tienen dónde reconciliar con Dios. Y ellos lo hacían cada año. Pero ahora nosotros no necesitamos hacer un día de expiación cada año, porque la expiación es cuando usted recibe a Cristo como su Salvador. Amén. Un mejor amén. Amén. Ahora, ¿qué objeto tenía todo este culto tan caro? Donde la gente tenía que venir de la India, de China, de España, de Inglaterra, para ir a ese templo a orar, para comprar la ley de Moisés, para llevarse personas que supieran escribir, llevarlas a su país y que empezaran a enseñarle a la gente a escribir, porque casi nadie sabía escribir ni leer. Todo este proceso se dio en ese templo. Durante 1000 años ese templo tuvo ese proceso de educar al mundo con la ley de Moisés, con la palabra de Dios, enseñarle a la gente a escribir y a leer. Hoy día casi todo el mundo sabe leer y escribir. Es gracias a Salomón y a ese templo. Salomón regalaba las copias de la ley de Dios, que eran carísimas, a cada visitante que llegaba a Jerusalén. Para eso tenía tanta riqueza, para pregonar la palabra de Dios. Personal, escribas, se iban a trabajar a otros países para enseñarles a escribir y a leer. Y así es como la humanidad se fue desarrollando. Ahora, hermanos, ¿qué es este lugar santísimo? Es un lugar que no era accesible, pero que ahora ha sucedido un tremendo cambio, una transformación después de que Cristo murió y resucitó. ¿Cuál es ese cambio? Que la iglesia local es el templo y que cuando la iglesia se reúne es el lugar santísimo. Amén. Pablo reveló este misterio a la iglesia de Corinto, diciéndole a los hermanos: hermanos, miren cómo se conducen en la iglesia, porque la iglesia es el lugar santísimo. Dice un historiador que un día Pablo fue capturado por Caifás, o se toparon, pero ya Caifás no tenía interés en perseguir a la iglesia, porque ya el imperio romano se venía contra Jerusalén. Caifás le dijo a Pablo: Pablo, ¿qué vamos a hacer sin el templo? Los romanos lo van a destruir. Y Pablo le dijo: ya no se ocupa el templo. El templo ahora es la iglesia. El templo ahora es mi corazón, mi cuerpo. Amén. El cuerpo del creyente vino a ser templo del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Espíritu de Dios? ¿Qué objetivo tenía Dios en el año, hace 3000 años? 1000 antes de Cristo, con este templo que le permitió a Salomón construir. Primera de Reyes 8:43 dice: que todos los pueblos del mundo te conozcan y obedezcan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que Dios quiere por medio de ese templo, y eso es lo que Dios quiere por medio de la iglesia. Primera de Reyes 8:60 dice el Espíritu Santo: todas las naciones de la tierra sabrán que no hay otro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Para eso se construyó ese templo, para que toda la gente de todos los países supiera que no hay otro Dios. No existe otro Dios. El diablo no es Dios. Es un ángel creado por Cristo. Los demonios no son Dios. Son ángeles caídos creados por Cristo. Cristo es el creador de todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Creador de todo lo que vive. Cristo es Dios, tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Mejor amén. Amén. Usted ve que hoy día, todos los días usted va a ver unas personas que andan anunciando que Cristo no es Dios. Incesantemente andan buscando víctimas para engañarlos. Se les llama testigos de Jehová. Siempre andan buscando un incauto para decirle Cristo no es Dios. Pero Cristo es Dios. Amén. Si Cristo no fuera Dios, hay que botar la Biblia, no sirve para nada. Y esta reunión no tiene sentido. Pero Cristo es Dios. Él lo demostró en toda forma con lo que hizo, con lo que habló. Lo demostró venciendo el pecado y venciendo la muerte. Amén. ¿Quién ha vencido el pecado? Cristo. Solo Cristo, nadie puede. ¿Quién ha vencido la muerte? Cristo. Solo Cristo. Él es el Mesías, el Salvador. Es el objeto de esta iglesia, el objeto de la fe. Es el objeto de que mi corazón lo adore y lo sirva. Usted escuchó ahora a Esteban. Él adoraba al diablo. Se había entregado a servirlo por muchos años de su vida. Invertía todo su trabajo en comprar cosas satánicas como música, camisetas y símbolos satánicos y pregonar el satanismo en Cartago. Pero él un día vino a Cristo. Y no importa qué pactos haya hecho una persona, si alguien viene a Cristo, todo se despedaza, todo se deshace, porque el diablo no puede retener a nadie que venga a Cristo. Mi hermano Rocío tiene un hijo que está luchando, que hemos ayunado, orado por él y que sigue la lucha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos oran por Mauricio? Amén. La iglesia tiene que orar, tiene que pelear, tiene que abrir las prisiones de la oscuridad. Yo mismo estuve endemoniado, lleno de demonios, haciendo cuantas cosas usted ni se imagina. Pero el Señor Jesucristo vino un día a mi corazón y me dijo: hasta aquí. Ya usted no me sirve más a los demonios, ahora va a servirme a mí. Amén. Amén. El Señor es poderoso. El Señor puede sacar a cualquiera de cualquier vicio, de cualquier tiniebla, de cualquier cárcel, de cualquier pacto y convenio satánico. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Una vez Dios se enojó con los judíos porque le estaban llevando animales mancos, ciegos y sordos, llenos de sarna. ¿Por qué hacían esto? Les entró desánimo, depresión, y en vez de llevar los mejores animales que fueran perfectos, llevaban animales hechos leña. Y Dios miró esas ofrendas y dijo: no me traigan nada más, no me traigan nada más, si no los quemo. Ya no más sacrificio. O arregla esto o no me traigan nada. Y Dios dijo: ¿por qué? Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ya Dios tenía altares en China, en la India,
En todas las naciones del mundo Dios tenía gente que creía en Él porque habían ido al templo de Salomón. Ahí se convirtieron y fueron a su país a propagar la fe. Solo hay un Dios, es el Dios de los judíos. Amén. Solo hay un Salvador, es Jesucristo el judío. Amén. Y yo no sabía que Dios tenía altares en todo el mundo. Y hace poco que el grupo ISIS empezó a derribar edificios viejos, me di cuenta que se volaron una estatua de Buda, pero también se volaron un montón de altares que habían sido construidos por Abraham, Isaac, Jacob, templos completos de 15 metros de alto, reliquias de la humanidad, donde todavía se estaba predicando la sangre, donde todavía se daba a conocer al único Dios verdadero entre naciones musulmanas. Esos edificios fueron dinamitados por el grupo ISIS. Templos que Jonás hizo en Nínive, ahí estaban trabajando. El grupo ISIS les puso dinamita. Este grupo es tremendo. Persigue cristianos, judíos, persigue a todo el mundo. Es un grupo endemoniado, ¿verdad? Pero como usted ve, claramente Dios dice: no, si me va a traer animalito con defecto, no me traiga nada, porque yo de por sí tengo un montón de gente en todo el mundo que me adora y que lo hace bien. Toda la gente que llegó a Jerusalén fue bien educada, salió convertida y se fueron a su país a evangelizar. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. Dios es poderoso para darse a conocer. Ahora, el rey Saúl era un rey que dejó de consultar a Dios. De pronto dice: no, ya yo no hablo más con Dios. Y el rey descuidó el arca de la presencia de Dios. En cambio, el rey David cuidó el arca y honró a Dios. Digan todos: cuidó el arca y honró a Dios. Y Dios le trajo la bendición a quién, a Saúl o a David. A David, inobjetablemente, y bendijo todas sus actividades. El rey David llegó a ser el guerrero más grande de la historia, el conquistador más grande. Llegó a tener las grandes victorias y él llegó a depositar la mayor ofrenda para Dios en oro, plata, hierro, cobre, bronce y toda clase de piedras preciosas y materiales de madera y de todo, porque él quería hacer un templo glorioso a Dios. Él quería honrar a Dios de esa manera. Pero cuando él tenía todo para construir, Dios le dijo: no, usted no, a usted no le toca, esto le toca a un hijo suyo, Salomón. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Amén. Cuando toda esta historia ha pasado, este templo, lo que hay son piedras quemadas que están solo en la base, que se le llama muro de lamento, donde todo el mundo llega a poner oraciones escritas y verbales, y donde los judíos están orando para que Dios les permita construir su templo, para volver a ofrecer la vaca roja, que es el primer sacrificio al inaugurar un templo, y para seguir ofreciendo el sacrificio de las 9 y de las 3, y para que la gente siga llevando sacrificios por la culpa. ¿Cuántos tienen culpa? Amén. Cristiano está libre de culpa, porque la misma sangre quita la culpa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Rey David cuidó el arca y honró a Dios, y Dios le trajo la bendición a todas sus actividades. Ahora, hermanos, qué tremendo que todo esto que se dio en ese tiempo, ahora, cuando se reúne la iglesia, este es el lugar santísimo. Eso es tan grande que no nos cabe bien en la cabeza. Es tan tremendo que Dios está aquí.
¿Cuánto lo creen? Amén. Dios está aquí hablando al corazón, persuadiendo al corazón. Dios está aquí anunciando la verdad, convenciendo a cada uno, creando fe en el corazón, porque la fe es una creación del Espíritu de Dios, para que usted pueda creer en el Cristo, en Jesús. Él es Dios. Digan todos, Él es Dios. Él es Dios. No hay otros dioses, nunca los hubo ni los habrá. Son de palo, de oro, de madera y de plata. Tienen ojos y no ven, oídos no oyen, pies no caminan, manos no pueden tocar. Esos no son dioses. El único Dios verdadero es el Dios de los judíos y ahora el Dios de la iglesia. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Podemos darle un aplauso a Jesucristo. Finalmente quiero concluir con esto. Número 1, Dios es fiel. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué dijo Esteban ahora? El temor viene, pero no hay que tener temor, porque Dios es fiel. Un mejor amén. Amén. No tenga miedo, porque Dios es fiel y es infinito, y Dios responde al que le busca. El templo de Salomón se hizo para que gente desde China hasta España fueran a orar ahí, para suplicar por mejores cosechas, por el fin de plagas, fin de enfermedades, fin de problemas humanos. Y ahí Dios oía y contestaba a judíos y a no judíos, y enviaba bendición sobre el mundo. Todas las naciones enviaban sus ofrendas. E iban a orar al templo de Dios. Hoy día le toca a la iglesia seguir con la faena, continuar el ministerio de reconciliación, reconciliando a los que no creen con Dios por medio de Jesucristo, como si Dios estuviera suplicándole a la gente por medio de la iglesia: reconcíliense con Dios. Amén. Y finalmente la gran comisión de Jesucristo: vayan creyentes a todas las naciones y prediquen este evangelio. El que crea ha sido perdonado, y el que no cree ha sido condenado. Hoy día mucha gente cree que no hay infierno, que no existe, que es un mito. Pero déjeme decirle que el infierno es de lo que más habla la Biblia. Y si usted tiene una pizca de fe en la Biblia, le aseguro que el infierno es real. Hay otros que dicen: el infierno es aquí, me lo hago yo. No, señor, no tiene usted una idea de lo que es el infierno. El infierno es el peor lugar para existir. Nadie quiere ir ahí, pero mucha gente va a ir por rechazar a Jesucristo. Amén. Concluyo para ustedes con una oración y les pido que se pongan en pie. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero bendecir a los presentes para pedir, Señor, que aquella hora en que usted en el Edén tuvo que degollar 2 víctimas, 2 animales, derramar la sangre y vestir a Adán y Eva con esa ropa de justicia. Le pido, Señor, que se nos abra el entendimiento como se le abrió a Adán y a Eva, que ahí fueron salvos y salieron para pregonarle a la raza humana que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Sus hijos Caín y Abel hicieron su culto. Ya uno empezó a torcer todo, a cambiar todo, a hacerlo a su manera, pero Abel lo hizo como usted mandó, y ahora está en su presencia. Hoy día, Señor, estamos aquí como iglesia, a 20 años de ministerio, porque queremos ser fieles a su palabra. Y queremos, Señor, amarnos fraternalmente mientras llegan
el momento que nos llame. Le agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos da de conocer su palabra, de ser fieles a ella y de pregonarla. Y le pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo nos persuada a la verdad. Nos ayude a creer, creando fe en nuestro corazón. Señor, porque ni siquiera somos capaces de tener fe. No podemos producir lo que no tenemos. Pero usted nos puede dar fe para creer su palabra. Bendiga esta iglesia, Señor. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu de Dios. Para que todos presentes aquí y ausentes reciban ahora regalos de parte suya. Señor, le pedimos que nos dé la sabiduría que le dio a Salomón. ¿Dicen amén? Amén. La sabiduría que dijo el primer pastor Santiago, que era para toda la iglesia. ¿La reciben por fe? Amén. Además, Señor, denos el poder del Espíritu Santo para que cuando hablamos su palabra, el poder del Espíritu Santo vaya al corazón del que oye y le persuada, y haya el milagro del nuevo nacimiento, la conversión. Señor, ayúdenos a sacar los dioses falsos de este mundo y que se pregone el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien tú has enviado, Padre. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición para todos los hermanos que están aquí presentes, fieles a su palabra, fieles al ministerio, fieles, Señor, al Señor Jesucristo y al Evangelio eterno. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Le ruego ahora por sus ministerios para que sean benditos en el nombre de Jesucristo, para que puedan vivir para servir a Cristo y que sean libres del poder de la oscuridad, libres del poder mundano y carnal, poderes que influyen y persuaden, para que sus corazones sean recreados por el Espíritu Santo y que sean dirigidos hacia tu rostro, como oró el rey Salomón. Ayúdanos, Señor, para que se nos dé un corazón que te busque, un corazón que te sirva, un corazón lleno de tu amor para amarte. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Amén. ¿Cuántos aman al Padre? Amén. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Amén. Gracias, personas de la divinidad, porque un día, después de efectuar esa obra en la cruz, de derramar la sangre, Cristo fue a la tumba, fue al infierno, salió de ahí, a los 3 días resucitó, venciendo el pecado y la muerte, venciendo al diablo y a los demonios, venciendo todo, y subió a los cielos para llenarlo todo. Y 50 días después creó la iglesia. Y hoy día, gracias a que la iglesia fue creada el día de Pentecostés, nosotros seguimos aquí porque el Espíritu Santo vino a la iglesia hace 2000 años en Pentecostés y se quedó en la iglesia. Y hoy día sigue hablando al corazón, sigue persuadiendo, sigue edificando, sigue consolando, sigue animando, sigue dando esperanza, sigue creando fe, sigue haciendo esa obra maravillosa que solo Él puede hacer en la iglesia y a través de ella para beneficiar a este mundo. Y más que todo, el Espíritu Santo sigue parando el mal, para que el mal no se expanda a niveles insostenibles. Bendiga la iglesia, Señor, y le damos gracias por esta maravillosa oportunidad, 20 años sirviéndolo, y esperamos, Señor, a partir de hoy, nuevos recursos del paraíso, nuevas bendiciones y su respaldo para seguir el ministerio. Bendiga a todos los presentes y a los ausentes en el nombre de Jesucristo. Amén.